Magister Yandires, soy Gisela Lucas Sánchez de la especialidad de Administración Quinto. Mañana en esta oportunidad voy a presentar mi examen final de gestión presupuestaria, en lo cual, como para empezar, teníamos una primera pregunta, lo cual nos dice: ¿qué miden los ratios financieros? Los ratios financieros nos permiten medir la liquidez, la rentabilidad y la solvencia de las empresas, es decir, nos permiten comparar la situación financiera con valores óptimos o promedios del sector. Bien, pasando al segundo caso. La empresa Flores Sac, dedicada a la fabricación de jeans para damas, vende sus productos cada uno a 96. Va a producir un total de 90.000 jeans. Su costo de venta figura 150.000. Su impuesto es de un 30%. Asimismo, se tiene también otros activos y pasivos. Bien, para mostrarles la clasificación: caja es un activo corriente, obligaciones financieras es un pasivo corriente, proveedores de pago es un pasivo corriente, capital social es un patrimonio, reservas es patrimonio, cobros a favor es un activo corriente, total de inventarios es un activo corriente, aportaciones de socios es patrimonio, inversiones temporales es activo corriente, letras por pagar es pasivo corriente, cuentas por cobrar es activo corriente, pago de alquiler es pasivo corriente, obligaciones laborales es pasivo corriente, efectivo es activo corriente, dividendos es un patrimonio, pago de impuesto. Bien, aquí considerado el pago de impuesto como un pasivo corriente porque no teníamos una especificación clara de qué tipo de impuesto es. También teníamos maquinarias, que es un activo no corriente. Bien, mostrándole también otros conceptos, pero que no son tan importantes para desarrollar los ejercicios. Como datos teníamos: el precio de venta es 96, cantidad es 90.000 unidades, costo de venta es 150.000 y el impuesto es de un 30%. También les voy a mostrar los totales. Total de activo corriente es 148.200, total de pasivo corriente es de 107.000, total de patrimonio es 246.000, total de otros es 1.034.000. Bien, pasando a desarrollar los casos. Desarrollar el capital de trabajo. Para desarrollar esto, teníamos que tener los datos de activo corriente menos pasivo corriente, en lo cual nos da un resultado de 41.200. En este caso se puede decir que la empresa tiene dinero que puede cubrir sus deudas a corto plazo, ya que teníamos un resultado positivo. También teníamos que hallar el ratio de liquidez corriente. Para hallar el ratio de liquidez corriente teníamos que tener los datos de activo corriente sobre pasivo corriente, en lo cual nos da un resultado de 1.39. Decimos que la empresa tiene liquidez a corto plazo, ya que el resultado es de 1.39, siendo favorable para dicha empresa. Bien, también teníamos que hallar el ratio de liquidez seca o severa, en lo cual, como vemos, tenemos que hallar tenemos que tener los datos de activo corriente sobre existencias sobre pasivo corriente, en lo cual teníamos un resultado de 1.20. En este caso tenemos un resultado de 1.20, lo cual nos hace una referencia clara que la empresa corre riesgos de tener activos ociosos. También teníamos que hallar el ratio de liquidez absoluta. Para poder hallar, teníamos que tener los datos de caja y banco sobre pasivo corriente, en lo cual nos da un resultado de 0.28. Como dice el concepto, que el índice ideal es de 0.5, pero como vemos en el resultado que nos dio es menor a 0.5, ya que teníamos un resultado de 0.28, siendo menor de 0.5. Por lo tanto, hace una referencia que la empresa no cumple con sus obligaciones a corto plazo. También teníamos que desarrollar el ratio de endeudamiento a corto plazo. Para poder desarrollar, teníamos que tener los datos de pasivo corriente sobre patrimonio por 100. Aquí, ¿por qué multiplicamos por 100? Porque vamos a sacar ya en porcentajes, en lo cual teníamos un resultado de 43%. El endeudamiento a corto plazo o el pasivo corriente representa el 43% del patrimonio. Entonces vemos que hay un buen respaldo patrimonial, ya que las
obligaciones a corto plazo. Bien, también teníamos que hallar el ratio de endeudamiento a largo plazo. Para poder sacar teníamos que tener los datos de pasivo no corriente sobre patrimonio por 100. También multiplicamos por 100 porque teníamos que sacar un porcentaje. Bien, como sabemos que no tenemos ningún dato de pasivo no corriente, le hemos considerado simplemente 0, que sería con un total de 0%. El índice obtenido indica que la empresa no es solvente y no tiene un buen respaldo patrimonial a largo plazo. También teníamos que hallar el ratio de endeudamiento total. Para poder desarrollar el ratio de endeudamiento total teníamos que tener los datos de pasivo corriente más pasivo no corriente sobre patrimonio por 100. También teníamos que sacar en porcentaje. Con un total de 43% obtenido, el índice nos indica que la empresa nos solventa y no tiene un buen respaldo patrimonial, ya que el índice es menor a 50% que el promedio del índice favorable. Y por último, teníamos que hallar también el ratio de endeudamiento del activo, en lo cual para hallar este resultado teníamos que tener los datos de pasivo corriente más pasivo no corriente sobre activo total por 100, en lo cual teníamos un resultado de 64%. El 64% de los activos se financian de capitales ajenos, ya que solo la empresa por su parte tiene un 36%, ya que vemos que mayor del 50% son de empresas ajenas que le pueden solventar. Y eso nos quiere decir que la empresa no tiene un mayor endeudamiento en los activos. Bien, eso ha sido todo y muchas gracias.